Hoy nos toca un poquito de historia. A muchos nos encanta ver películas de la época victoriana o de los años 20 y 30 con esos modelitos de Charleston, o ver películas del Antiguo Egipto, romanas o medievales. Y en esta sección haremos un repasito por todas estas épocas y sabremos el por qué llevan estos ropajes, las telas que utilizaban, y para que sea más fácil nos ayudaremos de películas o de series para entendernos mejor y que no sea tan aburrido. En este primer vídeo hablaremos del Antiguo Egipto y de principios del siglo XIX. Como era de esperar, el lino fue el textil que más utilizaron los egipcios, y es que debido a esa textura y poco grosor les ayudaban a soportar el calor que hacía. Como en toda época, la moda estaba dividida según la clase social que tuvieras, y mientras que la gente de clase obrera llevaba solo un taparrabo o una falda, los reyes, reinas, se podían permitir más tela. Para los pies, lo normal era que estuvieran descalzos, aunque para las ocasiones especiales muchos llevaban babuchas hechas con papiro, y si te lo podías permitir, con cuero. Pero hay algo que se veía en todo el mundo y era la decoración con joyas, tanto en el pelo como en el cuerpo. Y eso lo vemos mucho en la peli de Cleopatra, la del 63. Aunque no es muy fiel al periodo de la época, vaya, sí que transmite ese lujo que podemos pensar que había. Tanto que la producción estuvo a punto de arruinar a la 20th Century Fox, convirtiéndola en la película más cara de la historia. Aún así hubo 4 premios Oscar, entre ellos Mejor Dirección Artística y Vestuario. Saltándonos un poco bastante algunas épocas, como la griega y romana, medieval y unos siglos también, llegamos al siglo XIX. Y la pregunta es, ¿cómo se llegó desde el uso del corsé y figuras más recargadas a llevar un simple camisón como vemos en los vestidos de mañana y de tarde de los Bridgerton? Pues nos remontamos unos años más atrás de 1800, donde la Revolución Francesa fue clave para la moda tanto masculina como femenina. La moda la dirigían, entre comillas, Francia e Inglaterra, y con este acontecimiento los trajes masculinos, después de la Revolución, no tenían sentido. Así que buscaban algo más simple, como el traje inglés de campo, ya que a los ingleses nunca les gustó estar rondando cerca de la corte, como hacían los franceses, sino que preferían pasar tiempo en sus propiedades y dedicarse al campo. Con el campo me refiero, por ejemplo, a la caza del zorro, no en plan a labrar la tierra. Pues para ello necesitaban adoptar una forma más sencilla en sus trajes. Se quitaron los volantes de los puños de las mangas, las medias blancas y pelucas, a llevar botas fuertes y chistera. Lo bueno de esta época también es que se empezó a ver la libertad de vestirse como gustases, y había, como hay en todas las épocas, gente más extravagante. En esta época lo raro, entre comillas, para la moda masculina era llevar chaquetas largas, chalecos cortos, pañuelos de cuello que casi llegaban a tapar media cara. Bueno, y en cuanto a la moda femenina, es aquí donde también dejaron de ser prendas recargadas y buscaban la simplicidad. Se quitó el miriñaki y los corsés, y las telas extremadamente caras, a llevar un vestido camisa, que es una prenda de cintura muy alta, como por debajo del pecho, pero con escote también. Buscaban una forma tan recta y simple que incluso algunas veces el tejido estaba humedecido para que se pegase más al cuerpo, cosa que, como podéis hilar, no duró demasiado, porque por 1820 la cintura volvió a su posición normal y se hizo más estrecha, por lo que el corsé fue otra vez un elemento esencial incluso para las niñas. Dato curioso, un anuncio de la época te enseñaba cómo poner el corsé a las niñas, que es tumbándolas en el suelo boca abajo para poder poner un pie en la espalda y apretar los cordones. Las faldas se fueron ensanchando y fueron recargándolas con volantes, al igual que las mangas, que las iban ahuecando por la parte de los hombros. Pero ¿y esto por qué? Pues el romanticismo que estaba en auge y las novelas de Walter Scott, que todo el mundo leía, hicieron en la época que todas las jóvenes se quisieran parecer a las protagonistas de los libros, evocando la época del Renacimiento. Parecerá muy loco, pero también lo hacemos actualmente comprando camisetas o inspirándonos en looks que vemos en series o en influencers. Lo único que aquí pues eran los libros. Y me voy a parar aquí para compararlo con las dos pelis. Los Bridgerton forma parte de ese momento de la búsqueda de la simplicidad, menos Lady Danbury, claro, que era como la María Antonieta de la serie. Los estampados de la época no eran tan recargados como en la serie, pero la misma diseñadora, Ellen Mirognick, creo que se pronuncia así, lo cuenta, y es que se debía modernizar el vestuario para que fuera más interesante la serie, pero al mismo tiempo mantenerlo de una forma creíble. Los Miserables, por otra parte, ya nos muestran esa evolución en la que vemos no solo la clase alta, sino la obrera, prostitutas, etc. Paco Delgado hizo un trabajo flipante, en mi opinión, ya que no se ven como disfraces, sino como auténtica ropa de la época. Las mangas globo caídas de hombros de 1836, abrigos que vemos en los hombres tipo Chesterfield, ligeramente entallado. Y un dato curioso es el maquillaje, ya que en el colorete se dejó de utilizar y estaba de moda la palidez. El souffrant.
conseguido por estar en reposo y sin hacer ningún esfuerzo en sus casas, vaya. Cuando vemos a las chicas del burdel o incluso a Fantine al principio, vemos que siguen llevando colorete. Y en personajes de más alta clase, como Cosette, vemos ese rostro pálido. Antiguamente, algunas mujeres imprudentes llegaron incluso a beber vinagre para estar al tono con la moda. Y hasta aquí el vídeo del lunes. Muy pronto subiré el final del siglo XIX y la época de los años 20. No te lo pierdas.